Hola, muy buenos días. En esta oportunidad estamos en el equipo con Adriana Barco, Oscar Marino Nicolta y quien les habla, Diana Caterina Rolón Ferreira. Hoy venimos a hablarle del análisis de datos en las investigaciones, en los dos tipos de investigaciones, desde la corriente cualitativa y desde la parte cuantitativa. Muy buen día. Bueno, vamos a hablar en este momento del análisis de datos específicamente en las investigaciones cualitativas. Es importante pues conocer algunas de las características que tienen estos datos y decimos que son objetivos, exploratorios, que lo que hacen básicamente es una clasificación en cuanto a los rasgos y a las características. No son estructurados ni semiestructurados y no se miden necesariamente con números. Estos se generan a partir de las investigaciones que se hacen cualitativas, a través de las entrevistas, de las imágenes, grabaciones de texto y documentos. Bueno, antes de mencionar un poco cómo se realiza este procesamiento de datos, es importante aclarar que hay unas fases previas que son fundamentales y hablamos, por ejemplo, de la transcripción de la entrevista. El autor acá nos dice que transcribir la entrevista es registrar y poner por escrito toda esa información que recolectamos en ese intercambio de preguntas y respuestas que se dio. Pero acá hay algo muy particular y es que es algo engorroso realizarlo, pues porque hay que ir escuchando los audios y hay que ir transcribiendo todo este proceso, pero no se pueden quedar por fuera detalles. A veces se pierde mucha información y se quedan algunas características de ese momento porque es difícil plasmarlas por escrito que son importantes para el estudio. Entonces, pues, por ejemplo, cuando se hace una entrevista de forma grupal, esto se ve un poco más complicado porque hay que hacerle todo ese análisis a los participantes. Hay otra fase que es la organización de materiales. Esta parte también es muy importante porque cuando finalizamos este proceso de entrevistas nos vamos a dar cuenta de que tenemos una gran cantidad de material, pero este material necesita estar organizado y estructurado. Entonces, acá es donde entra en el juego el manejo de estos datos, entendiéndolo como un proceso sistemático y coherente de recolección y almacenamiento y recuperación de los datos. Luego viene la fase de la codificación. La codificación ya es una de las últimas etapas del proceso y acá lo que hacemos es a través de citas organizar toda esta información a la que hemos tenido acceso. Y viene la parte final que es para analizar todos estos patrones que se presentan en cuanto a las particularidades de los datos. Habrá que hacer un procesamiento de datos. Y acá entonces mencionamos algunos programas específicos de análisis que son los que nos facilitan este proceso. Entonces, por ejemplo, tenemos el CADDAS, Atlas T, el Ethnograph y el Ethnudis. Las ventajas de estos es pues que hacen todo este proceso de recolección de datos de una forma mucho más sencilla y accesible. Son versátiles para ir generando pues estos listados que tenemos de códigos que se van generando y reducen pues significativamente el tiempo. Esta construcción de códigos la podemos hacer pues mencionándolos como por ejemplo cambios. Entonces estaríamos hablando de los cambios que se deberían hacer en torno a la escuela. Estos códigos son los que nos van a permitir pues ubicar fácilmente toda esta información que recolectamos en estas investigaciones cualitativas. Y finalmente, pues tenemos una técnica o el despliegue de unas técnicas visuales que son las que nos van a permitir pues representar de una forma más amena toda esta información. Entonces ahí utilizamos las matrices, los diagramas y los esquemas conceptuales. Compañera Adriana, me gustaría acá hacer una intervención con relación a lo que usted habla del procesamiento de datos. eh, pues aclarar que existen unas operaciones un poco más sencillas para este procesamiento que usan programas que son genéricos y estos generan unos comentarios sobre el texto. Son procesadores de texto básicamente y utilizan planillas de Cocolo y también se puede usar Excel, que es el que nos permitirá organizar las citas. Ok, Muchas gracias. sí, muy bien, gracias.
Bueno, entonces vamos a hablar nosotros de las investigaciones cuantitativas. Tengamos en cuenta pues que los investigadores y quienes son expertos en esta temática siempre nos dicen que lo primero antes de cualquier análisis se debe hacer es caracterizar muy bien la variable porque esto permite que la medición sea mucho más cómoda y permite establecer muy bien lo que son eh, las diferentes formas de estudiarla. Entonces, entre las variables, para que entendamos qué es una variable, estas siempre son características o propiedades que pueden ser medibles. Y en el caso de los análisis cuantitativos, pues estas variables pueden ser continuas o discretas. Hablamos de las variables discretas cuando los valores son valores enteros. ¿Sí? Por ejemplo, cuando yo hago una investigación en un colegio y hablo del número de profesores, pues los profesores siempre me van a dar números enteros, jamás me van a dar números decimales. Pero también pueden ser continuas, como por ejemplo cuando hablo de la talla o de la altura de una persona, que siempre me van a dar valores que pueden ser decimales. Igualmente, por ejemplo, con respecto a la información que pueda tomar el valor cero, esas variables pueden ser de razón, ¿sí? Cuando se usa el cero, por ejemplo, para mostrar la ausencia de un atributo o la presencia del mismo. Por ejemplo, si yo digo que que una persona tiene 0 hijos, pues simplemente ese cero me está indicando ese atributo. Listo, para hablar de intervalos, para mostrarme si puede estar a la izquierda o a la derecha de algo, como en el caso de las temperaturas. ¿Listo? Oscar, Eso, me permite sí. un momento aportar también en cuanto a esto que estás hablando de las variables de tipo de cuantitativas. Por ejemplo, cuando hablamos de variables cualitativas, no utilizamos los mismos términos. Utilizamos de que este tipo de variables pueden ser nominales u ordinales. Entonces, cuando hablamos de variables nominales, estamos hablando cuando el número no implica un orden necesariamente. ¿Sí? Y en el caso de las variables cualitativas ordinales, nombra los atributos cualitativos, pero en un orden jerárquico. Por ejemplo, cuando hablamos del estrato socioeconómico. Perfecto, gracias por ese aporte, Adriana. Entonces, una vez se hizo ese análisis, por ejemplo, de la caracterización de las variables, entonces ahora sí podemos hacer el análisis de los datos. Entonces, para estos análisis de los datos, se pueden usar, por ejemplo, las medidas de tendencia central, que son de pronto muy conocidas en este tipo de análisis estadístico, y tenemos, por ejemplo, el medio o el promedio o la media, ¿sí? La moda, la media ponderada o la mediana. En el caso, por ejemplo, de la media o promedio, pues es obviamente sumar todos los datos que se tienen y dividirlo por el total que se tiene de ellos. En el caso de la mediana, pues estamos hablando del dato que es la mitad de todos los datos que hayan cuando esto se organiza en orden de menor a mayor. Pero también tenemos, por ejemplo, las medidas de posición, como son los percentiles o los deciles, ¿sí? O los cuartiles. Dentro de estas medidas, por ejemplo, de tener, por ejemplo, la media ponderada, que se usa mucho cuando tenemos muchos datos, y entonces lo que se hace es multiplicar la cantidad de datos que hayan por el porcentaje que estos tienen dentro de todo el tamaño pues, de la muestra. Igualmente tenemos, por ejemplo, medidas de variabilidad que tienen que ver, por ejemplo, cómo se distribuyen los datos alrededor de una medida central, y en ese caso tenemos, por ejemplo, la desviación estándar, que tiene que ver con con qué tan dispersos pueden estar los datos con respecto a la media. Y en ese caso, por ejemplo, si los datos son muy dispersos, se dice que son muy heterogéneos, pero por ejemplo, si están muy cercanos a la media, se dice que entonces son muy homogéneos. O también tenemos, por ejemplo, el coeficiente de variación allí. Y otro que se usa es las medidas de posición, como hablábamos, son los cuartiles, los percentiles, y simplemente es
esos datos, acomodarlos, por ejemplo, si vamos a hablar de percentiles, es acomodarlos en 100 partes iguales y dividirlos. O, por ejemplo, hablar de los cuartiles, que es coger esos datos y dividirlos en 4 partes iguales. ¿Listo? Para el análisis pues, de estos datos, también se usan técnicas de agrupación, ¿sí? Como son, por ejemplo, las tablas de frecuencia, que permiten, por ejemplo, ver los datos de una forma mucho más cómoda en el proceso. Muy bien, Oscar, ahí quisiera pues aportar algo relacionado con esto del análisis gráfico, que en los datos cuantitativos se pueden reportar a través de lo que son los histogramas, los diagramas circulares, que ellos son una forma visual que nos permiten observar los reportes de estos datos. Bueno, después de esta cierre de las investigaciones cuantitativas, vamos a pasar a mirar todo lo que son las técnicas e instrumentos de lo anterior, de lo que hablamos de lo cualitativo y de lo cuantitativo. Entonces, aquí en este aspecto encontramos a Bavaresco, donde nos menciona que son las técnicas de recolección son procedimientos que permiten comprobar el problema que se está planteando desde la variable que se va a estudiar para realizar la investigación. El tipo de investigación determina la técnica que debemos emplear y los instrumentos son las herramientas que empleamos para obtener esos datos de la realidad que se estudia. Entonces, voy a iniciar aquí con lo que son los datos cualitativos. En los datos cualitativos tenemos que se centran en la comprensión de fenómenos sociales, culturales y humanos en profundidad. Entonces, existen unas técnicas que vamos a mencionar en esta oportunidad, las más principales, que son, está la entrevista en profundidad, que son unas conversaciones guiadas en las que el entrevistador explora temas específicos con el entrevistado. Está también lo que son los grupos focales, que es una técnica de reunir a un grupo de personas para discutir sobre un tema específico. ¿Y quién es el que guía la conversación? El moderador. Aquí encontramos a Kruger y Casey, que nos dice que estos grupos focales permiten explorar percepciones, actitudes y experiencias de los participantes de una manera colectiva. También encontramos como técnica de la parte cualitativa la observación participante, donde el investigador se involucra activamente en el contexto de la participación que observa y esto le permite comprender comportamientos, interacciones y culturas. Ahora vamos a la parte de los instrumentos, ¿sí? Para recolectar estos datos. Entonces tenemos lo que son las guías de entrevista, las grabadoras de audio y video, los diarios de campo y finalmente las biografías y las historias de vida. Ya con esos instrumentos, ¿qué es lo que se hace? Se lleva la parte escrita de todos los datos que se han recolectado. Diana, ¿me permites aportar un poco a esta parte de las biografías e historias de vida? Claro, sí. En este tipo de instrumentos, pues encontramos dos tipos, ¿no? La biografía individual y la biografía o la historia de vida colectiva. Les comparto un estudio muy importante, muy significativo, y si tienen la posibilidad de hacer lectura de él, sería súper bueno. Se llama Narrativas de Resiliencia, Historias de Vida de Docentes en campos de vulnerabilidad. Muy bien, muchas gracias por el aporte. Continuamos ahora con en la parte de los aspectos cuantitativos. Entonces, aquí ya en esta parte hay una recolección de datos numéricos que ellos lo que hacen es que permiten la medición, el análisis estadístico y lleva a una validación de unas hipótesis. Hay unas técnicas igualmente, vamos a tomar en este video, en este conversatorio, las principales, dentro de las que se encuentran las encuestas y los cuestionarios. Estas son técnicas ampliamente utilizadas para recopilar datos de grandes poblaciones. En esa parte, Dianita, me gustaría hacerte una, digamos,
una intervención porque es una técnica muy usada en la parte de análisis cuantitativo, como por ejemplo cuando se va a encuestar estudiantes en el aula sobre la preferencia de sus lecturas o la cantidad de libros que ha leído o el tiempo que se dedica a las mismas. En el caso de la parte cuantitativa, esa parte es muy importante, tener esa parte numérica. Muchas gracias, compañero. Ahora continúo con la parte de experimentos. Entonces, aquí Cresgel en el 2014 nos dicen que se emplean para manipular una o más variables independientes con el fin de observar el efecto sobre las variables dependientes. Entonces, aquí, gracias a Oscar que me hizo aterrizar como en ejemplos, se podría pensar en un experimento para evaluar el impacto de un programa de tutoría en el rendimiento académico de los estudiantes. Aquí se comparan los resultados de un grupo que recibe tutoría con un grupo que no ha recibido esta intervención. Y ahora, finalmente, para terminar con las técnicas, está lo que es el análisis de datos secundarios, que de la observación estructurada, en donde nos implica la observación sistemática de fenómenos específicos. Diana, ahí por ejemplo también quisiera intervenir en el caso, por ejemplo, de la intervención de la observación estructurada, que se puede organizar, por ejemplo, en una tabla y mirar en un momento determinado la cantidad de veces en el aula que un estudiante interviene durante la clase. Y eso también nos permite tomar en cuenta esos datos y siempre cuantificarlos, ¿sí? Se podría mirar, como decía Adriana ahora, desde el punto de vista cualitativo, pero también cuando uno los va a cuantificar puede mirarlo desde el otro punto de vista, y es qué tanto aporte hace el estudiante durante la clase en las intervenciones. Sí, señor, muchísimas gracias. Se me había escapado ese aspecto. Muchas gracias por complementar. Finalmente, la última técnica es el análisis de datos secundarios, que implica la recolección y el análisis de datos que están previamente recopilados por otras fuentes, como bases de datos gubernamentales, registros administrativos o estadísticas oficiales. Finalmente, para cerrar la intervención, se va a mencionar los instrumentos que se utilizan en la parte cuantitativa, que para esta oportunidad tenemos 4, que son los cuestionarios estructurados, que son diseñados con preguntas cerradas y opciones predefinidas, las escalas de medición, que permiten cuantificar actitudes o comportamientos mediante escalas como la de Likert, dispositivos de medición, que son instrumentos tecnológicos como cronómetros, medidores de presión, balanzas, sensores, para capturar datos numéricos muy precisos. Y finalmente, las bases de datos y registros administrativos, que son usos de datos secundarios que están almacenados en registros oficiales, censos, estudios previos y estadísticas. Muchísimas Diana, antes gracias. Sí, de ya señor. terminar, quisiera hacer un aporte allí, es que de todas maneras, en estas investigaciones, tanto cualitativas como cuantitativas, se busca de alguna manera buscar la confiabilidad de los datos. En ese sentido, por ejemplo, en el caso de datos cuantitativos, siempre se trata de buscar, por ejemplo, procedimientos como medidas de estabilidad de datos, o en el caso de las pruebas de hipótesis, ¿sí? Buscar, por ejemplo, métodos como las pruebas T, ¿sí? O las pruebas de Pearson para medir qué tan confiables son los datos. ¿Listo? Eso como para finalizar allí en ese último aspecto. Muy bien, muchísimas gracias. Hemos tenido un conversatorio muy productivo acerca de lo que son los análisis de datos en las investigaciones. Bueno, compañera, muchas gracias a ustedes también. A Adriana ustedes, y muchas Adriana. gracias.